aquí con nuestros amigos de Cicuta de Oro. Estamos en la ciudad de Papantla y como muchos de ustedes que siguen el trabajo de esta sala, pues este día vamos a dedicarlo para tener una entrevista y charla con estos amigos que también han tenido otras contribuciones para también la sala. Hoy quiero, además de presentárselos yo, me gustaría que ellos nos dijeran quiénes son. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Antonio Pérez Malpica. Ya por ahí mucha de la banda me conoce. Soy psicólogo, soy docente. Por mis ratos libres tiendo a escribir y también soy un poco enamorado, si lo quieren ver. Entonces, sean bienvenidos en este espacio, que es una invitación especial que nos hace justamente la maestra Monse, y junto con su proyecto Sala Maligma, que es un espacio para hablar sobre la literatura, entablar diálogos, y pues más que nada un agradecimiento a la maestra, a la maestra Monse. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todos los que nos están viendo y nos están siguiendo siempre a través de estos medios. Me presento, mi nombre es Rogelio Cuauhtémoc Ticante, soy originario de Papantla, soy artista y psicólogo. También me encargo de dar clases, llevar a cabo en los talleres o espacios independientes para todas las edades una contribución artística, plástica y teórica de lo que es el arte. También llevo atenciones psicológicas a niños con capacidades especiales y también atenciones en general, con todas las contribuciones de acuerdo a las capacitaciones también y desarrollos de habilidades motrices y también de aprendizaje en cuestiones de psicoanálisis. También mi función es dar intervenciones, ensayos, diálogos, conferencias, participaciones en la ciudad de Costa Rica, Jalapa y también en lo que es en nuestra localidad, Papantla. He trabajado en espacios como el Instituto del IBEC por parte del Centro Cultural Teodoro Cano, también en el espacio independiente Papachama, también en la zona arqueológica del Tajín y llevando los proyectos independientes por parte como escritor en clandestinos. Hola a todos amigos, es un gusto para mí estar aquí y compartir esta tarde. Mi nombre es Julia Marlene Barrientos Vázquez, yo soy recién egresada de la Facultad de Odontología como cirujano dentista. También fui estudiante de la Facultad de Derecho y bueno, soy una persona que de alguna forma tiene estas inquietudes dentro del arte y la cultura, y me podría definir únicamente de esa forma. Muchas gracias. Gracias por presentarse. Bueno, en esta ocasión ellos vienen como un nuevo movimiento dentro de esta ciudad, un movimiento artístico del cual en esta ocasión nos gustaría que nos hablaran qué estamos presentando, qué es Cicuta de Oro. Ok, bueno, es complejo poder explicar cómo surge Cicuta de Oro, porque es justamente todo un entretejimiento de situaciones, de pensamientos y de propuestas que no solamente se crearon a partir de 3, 4 amigos, o de Rogelio, Víctor y yo y Marlene, sino que es un proyecto que ya va con antelación, lleva tiempo por parte del maestro Rogelio, que si bien sería interesante también que nos dijera cómo es esa parte, su perspectiva, pero ahorita que nosotros lo estamos experimentando y lo estamos viendo, prácticamente Cicuta de Oro es esta parte de un movimiento, de una vanguardia que intenta trabajar de manera adecuada y de forma intelectual todos los procesos artísticos que están existiendo aquí en Papantla. No criticarlos de una manera negativa, sino al contrario, tener como una base para poder plantear desde diferentes ámbitos, un poco holísticos, si lo vemos de esta manera, ver las interpretaciones que hay, o sea, ver qué es el proceso, cómo se está llevando, sin dejar de lado esta parte general que van produciendo todos los artistas. Nuestra propuesta, bueno, yo lo veo de esta forma, es trabajar a partir de una crítica óptima para poder plantear nuevos panoramas. Ahora, perdón. Cicuta de Oro es también una reconstrucción de pensamientos, de conocimiento, parte de la teoría
también de lo que es la diversidad del arte. No encasillarnos con los códigos culturales, es ampliar toda la diversidad que hay a través de los conocimientos, a través de las investigaciones y ensayos. Empezamos primero en nuestra localidad, Papantla. Esperamos que pronto podamos transmigrar todo este conocimiento compartido a través de otros estados, otros municipios e ir abarcando toda esta diversidad que hay. Porque Papantla es una fuente muy diversa de artistas que no son conocidos. También hay talleristas y artesanos que no los han tomado en cuenta, ni siquiera nos han volteado a ver por el tan solo hecho de no manejar estos puntos importantes. Al contrario, ellos han buscado sus propios medios, de la misma manera nosotros. Cicuta de Oro no es solamente en este inicio del 2 de octubre, sino tiene una transformación de 7, 8 años que ha tomado un pie de conocimiento como teatro y performance, que se inicia primeramente Cicuta de Oro en nuestra localidad. Se ha presentado en diferentes medios, llevando ópera rock, llevando instalaciones, llevando performance, invitando a artistas independientes en otros espacios. Hemos crecido a través de ello, hemos manejado como una punta de lanza a que Cicuta de Oro sea una vanguardia que en Papantla no ha existido, que el primer actual número 1 lo llevó el estridentismo, pero no fue en Papantla, fue en la Ciudad de México y luego lo llevaron en la ciudad de Jalapa, en un periodo de 5 a 7 años, con Manuel Maples Arce. A través de estos 100 años no ha habido movimientos en Papantla. Entonces, la primera vanguardia de arte es Cicuta de Oro. Nos presentamos esta formación a través de los conocimientos, que estamos en una formación de una triada primeramente con el maestro psicólogo Antonio Malpica, el artista Víctor Ticante y su servidor Rogelio Ticante. Se han colaborado y se han integrado otros pensadores, como es Julia Marlene Barrientos, que también lleva su conocimiento de la crítica del arte en sus construcciones de ensayo. También detrás de cámaras, a través de las ediciones y producción, el maestro escultor Fernando Parada, incluyendo también a la maestra Montserrat Cruz, que también nos abre esta apertura a través de la lectura y literatura. Pues estamos en este inicio para dar esta información de lo que es Cicuta de Oro. Bueno, gracias por esa intervención. Ahora que comentaban ambos respecto a los códigos culturales, en efecto, sabemos que nuestra ciudad es rica en cultura, sí, en rasgos culturales que son muy populares, como la vainilla, la danza de devoradores, la zona arqueológica del Tajín. Y como comentaban ustedes, en efecto, estas cuestiones culturales no solamente aportan a la sociedad, sino también al arte y a la literatura. Y respecto a lo que ustedes lleguen conocen de nuestra ciudad, ¿cuál es la producción artística en Papantla? ¿Hacia dónde se orienta esta producción? ¿Hacia dónde se orienta la producción artística justamente de Papantla? Híjoles, si bien es un tema, bueno, no es complejo el tema, sino que es a veces yo lo he notado incómodo de que se llegue a explicar, porque yo trabajo con un concepto que es esta parte de lo que se llaman los códigos culturales, que si bien no es algo nuevo, pero sí comienza a tener relevancia en algunos estudios culturales. A grandes rasgos, esta parte de los códigos culturales manejan que cada sociedad va teniendo sus propios contextos, va creando sus propios códigos, comportamiento, cultura y demás, ¿no? Sin embargo, lo que sucede aquí en Papantla a nivel artística, a nivel de producción artística, todo gira justamente a lo que mencionaste hace unos momentos, ¿no? Que es esta parte que nada más se tiene que hablar de estos tres elementos que yo he categorizado, ¿no? O sea, son hasta el momento algo que yo he observado, ¿no? Que nada más en cuestiones, o sea, principalmente en la parte de literatura, de la parte literaria, que es ahí donde me desenvuelvo más, que hay más trabajos acerca de justamente de hablar de la vainilla, el tajín, de la danza de los voladores y otros rituales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nada más se engloban en ese, o sea, su pequeña esfera es esa parte, ¿no? O sea, no hay
más avistamientos, no hay más horizontes. Claro que existen autores conocidos que trabajan otras temáticas, pero ¿qué es lo que pasa con ellos? Que al no hablar justamente o específicamente de lo que es Papantla, prácticamente tienden a ser rechazados. Entonces yo no me niego a esta parte primera, que si hay producción en literaria en este caso, pero es enmarcada o es clasificada de acuerdo a esta cuestión cultural que estoy mencionando. Y segunda, que las nuevas propuestas o los nuevos planteamientos, también tanto en musicales, también en la parte pictórica, no les dan los espacios suficientes, ¿no? Y es como que en mi sentido, y la crítica que va reanudando con Cicuta de Oro es esa parte, ¿no? O sea, dar promoción a él, hablar, más que darle promoción, hablar sobre esas temáticas que no se plantean, porque realmente la cultura no es nada más algo fijo, o sea, es algo que va cambiando constantemente. Y Bauman lo dice, vivimos en una sociedad líquida. En determinado momento esta cultura que estamos experimentando dentro de 10 o 20 años ya no va a ser la misma, va a venir otros conceptos, por decirlo de esta forma. Bueno, nosotros consideramos que a nivel artístico, dentro del arte también forma parte importante, porque también forma esta parte de identidades, de pueblos, o sea, pero eso ya se ha formado. Entonces, nosotros vamos a esta crítica de por qué seguir retomando esto, sino hacer las nuevas propuestas, y que en este lugar, en Papantla, a veces estamos en una crisis porque hay una pobreza crítica, por así decirlo, porque las personas no tienen este punto, o más bien no tienen el conocimiento, y simplemente se encasillan de alguna forma en elogios desmedidos que a veces no lo conocen, o se van al otro punto del extremo, que si no lo conocen, entonces se van a esta parte del insulto interpersonal y no están criticando la obra. Ya hablemos de arte de forma pictórica, cine, teatro, o de formas literarias. A veces no tienen ese conocimiento, entonces simplemente se van al insulto. Entonces, a veces nosotros hablar de crítica tiene muchísimas connotaciones negativas, pero a veces no es eso, es una construcción subjetiva de forma escrita. Entonces simplemente es eso, nosotros a veces lo tratamos de llevar de alguna forma pues más objetiva, pero en Cicuta de Oro lo que pretendemos es dar ese giro. Y bueno, muchas gracias. Hay una dirección correcta que hace Cicuta de Oro. La vanguardia propone un discurso a través de la crítica. Cuando hablamos de crítica nos referimos a los textos de Juan Hacha, que es un crítico investigador del arte, es peruano, y que en 1996 hace una publicación acerca de qué criterios debe de tener un crítico para que el arte sea objetivo, porque no cualquier obra puede ser expuesta con cualquier medida. Totalmente debe tener ciertos factores que se deben de revisar para que tenga ese valor estético. De esa construcción hablamos, de una idea objetiva revisada por pensadores con conocimiento y que tengan la preparación adecuada para designificar totalmente de lo que es el arte, y esto lo estamos llevando a la localidad de Papantla. También nos acercamos en la crítica de Avelina Lesper, que menciona el arte universal. No nos quedamos solamente con la cuestión pictórica, nos basamos también en las cuestiones de escultura, barro, artesanía, las danzas, también en las construcciones del teatro, el cine y la fotografía. Hay una revisión muy amplia que Papantla todavía hay que revisarlo. Cuando nos basamos a través de esto para la pregunta de cuál es la producción local que hay aquí, tenemos que hacer una revisión, qué es lo que nos están entregando en lo que se podrían hacer llamado artistas, entre comillas, los que se encuentran en nuestra localidad, es para clasificar totalmente, que haya un criterio amplio, donde haya un discurso, haya un contexto y una dirección correcta de qué tratar, de qué punto hablar, que sea ese el objetivo.
Entonces, la producción en Papantla sí lo hay, sí hay artistas. Algunos no son conocidos porque no tienen mecenas o no tienen los ingresos o no tienen la preparación de ir a una escuela o un estudio, pero existe esto, la disciplina, hacer el conocimiento de los materiales que tienen para ver sobre qué superficie van a estar trabajando. A lo mismo, esto tiene que tener la capacidad y la preparación de conocer la proporción humana, la teoría del color, la figura, la composición, el manejo, y esto lo podemos clasificar tanto en la pintura, escultura, el teatro, la danza, el arte folclórico y entre todas las diversidades que se encuentran. Y la producción de Papantla aún está en su despliegue, porque también mencionando a Eduardo Delbez, que nos habla acerca de la identidad, en esto se enfoca tal vez Papantla como pueblo mágico, pero para eso mismo también hay que trascender, no mermar de ese hecho económico, porque todos meten proyectos por el simple hecho de tener beneficios o de plasmar algo con el abuso de la identidad o de los pueblos originarios. Desde ese punto tenemos que hablar, y Cicuta de Oro próximamente estarán los videos hablando desde la voz de los pueblos y de la gente que es originaria. Gracias. Ahora que mencionaban este hacer que se da en nuestra ciudad, me gustaría que nos pusiéramos ahorita en nuestro papel de lectores. Debemos recordar también que la lectura no está limitada al formato escrito, sino también la lectura nos acompaña día con día en aquellos discursos que se nos presentan en la cotidianidad. Podríamos mencionar algunas producciones de nuestra ciudad que sean innovadoras. Sí, ha habido un cierto grupo que quiero mencionar, Clandestinos. Fue un grupo formado hace unos años por ciertos conocidos con clamación porque fueron rechazados en su momento. Cada uno le cerraron puertas, quitaron micrófonos, dejaron que publicaran o que pertenecieran a ciertas organizaciones o grupos ya existentes en nuestra localidad. Entonces buscaron una manera de cómo transgreder y trascender su arte, porque hablaban ellos de una literatura más amplia, tal vez con otros temas, otros contextos, tanto de la sexualidad, el erotismo, tanto el terror, el miedo o la angustia dentro de ellos mismos. También poetas incluidos fueron con toda esta amplia magnitud por su conocimiento, porque a veces hay una escape o fuga de intelectuales. ¿Qué es lo que pasa en Papantla? Que a veces al no ser escuchado o al no ser publicados sus escritos, buscan oportunidades en otros espacios. La literatura es importante en Papantla. Han existido, creo que no es necesario mencionar nombres, porque ya han existido en Papantla grandes poetas, grandes escritores, cronistas y ensayistas. Pero ahora, en lo contemporáneo, ¿quiénes están escribiendo? ¿Quiénes son escuchados? Hay grandes poetas que se presentan en otros lados, no en Papantla, por lo mismo, por el hecho. Ahora, si nos encontramos a esto, Cicuta de Oro presenta en una extensión de su vanguardia, en una forma artística, lo que es la revista vanguardista, unas publicaciones por amigos escritores, amigos poetas y ensayistas, que próximamente en el mes de noviembre saldrá el número 0 y el número 1, donde vendrá el manifiesto. Eric Ali Castillo nos comenta: mándenme saludos clandestinos. Un saludo. Clandestinos. Un saludo al director Eric Ali, un gran amigo, un gran maestro y conocedor, que ha llevado un gran historial como fotógrafo, como investigador y con las propuestas de exigir al pueblo para que se presente en el Museo Teodoro Cano. Un poquito más, ¿no? Gracias Eric por seguir esta transmisión. Saludos también a los compañeros que llegaron a formar parte del colectivo Clandestinos. Cada uno de los compañeros aquí presentes y también de aquellos jóvenes que formaron parte de Clandestinos han tenido un trabajo individual, y eso es algo que todos nosotros celebramos, aplaudimos y seguimos acompañando a la distancia. Respecto a lo que mencionabas, Rogelio, y también a
lo que han ido haciendo de manera individual cada uno. Y yo retomando también esta cuestión literaria, específicamente la literatura. Es importante la literatura para la sociedad. La literatura siempre ha sido una parte indispensable para todo ser humano. Desde que en su existencia misma de plasmar o dejar un registro, hay una forma de captar ese momento de su vida. Y dentro de sus primeras formas, ellos trataban de transmitir algo. La literatura ha pasado de todas las civilizaciones antiguas que han permanecido y nos han dejado un desarrollo de conocimiento. Existe la literatura indígena, existe la literatura realmente prehispánica también, porque podríamos mencionar a Nezahualcóyotl, un gran poeta. Todos piensan que la literatura en México se da a través del barroco, antes de cuando la llegada de los españoles, con la colonización y luego el barroco, y toda la etapa del siglo XIX y siglo XX. Pero anteriormente las civilizaciones ya tenían una forma de transmitir, y era a través de la lengua oral, o a través del escrito también. Y eran de sus códigos, lo podemos ir en cualquier parte, códices también. Y en la actualidad, la literatura es importante. ¿Por qué? Muchos se preguntarán. Desde la infancia uno tiene vivencias, las vive, las tiene, las experimenta con su familia, sus amistades, con sus miedos, sus temores y sus alegrías. Al momento que va creciendo, va desarrollando. Por esto mismo la sala Magligma, el mismo nombre lo tiene, sala Magligma, que se escucha, el trueno, el relámpago, a distancia está. Entonces, estos espacios independientes buscan la manera de transmitir a todos los que nos están viendo, a los que nos siguen. No tenemos economía, no tenemos un sustento, no estamos apoyados de ninguna institución, y esta es la gran verdad del Cicuta de Oro, de que tenemos que demostrar que podemos hacerlo sin necesidad de economía, desde cero. Estamos dando nuestro conocimiento, nuestro interés a través del arte, a través de la literatura, para construir y establecer una nueva visión para la gente joven que está siguiendo, quiere ser escuchado. La literatura sigue plasmada desde lo individual, desde el colectivo, desde la vanguardia, de todas las diversidades que hay para ser escuchado y ser leído. Claro que es importante porque es el hecho que va justamente uniendo a todo este lenguaje, ¿no? O sea, si lo vemos, bueno, yo lo planteo de una forma más personal. O sea, yo recuerdo que desde pequeño nadie me dijo, ponte a leer estas lecturas, ¿no? Era de que yo solito, de forma autónoma, era consumir libros, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto, ¿no? Y complementando lo que dice el compañero Rogelio, es verdad, o sea, la literatura es muy importante para la formación. Volpi hace un análisis tan hermoso y exquisito sobre la cuestión de cómo nacen estas cuestiones de la primera comunicación, de la primera lengua, en su ensayo Leer la mente. Es un ensayo muy bonito, lo recomiendo para todos los que quieran iniciar con la cuestión de la lectura. Y es este planteamiento cómo a partir de la literatura se va creando esta cultura, ¿no? Esta cuestión de los códigos, de los símbolos, del lenguaje, de emitir una palabra, ya estás justamente emitiendo una expresión, ¿no? Entonces, ante todo esto, desde un aspecto personal, y yo lo voy a complementado con esta parte, ¿no? De que llega un punto en donde ya uno tiene como responsabilidad el compartir toda esta cuestión literaria. Yo no puedo decir que soy un gran lector, sin embargo siempre he estado investigando sobre temas pues filosóficos de mi área como psicólogo, sociológicos. Vaya, creo que el quehacer del psicólogo desde mi punto de vista es estar al tanto de lo que sucede en nuestra contemporaneidad, ¿no? En todos los elementos, pero principalmente me inclino más por la cuestión literaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que he encontrado con los amigos, con los compañeros, con Rogelio, contigo, ahora sí principalmente Fernando, Julia, Víctor, los demás compañeros, incluso también llegó a suceder con Clandestinos. Era esa comunión de habilidades que teníamos cada uno de nosotros, ¿no? Y que fue conformando justamente el producto final, que fue el desgarrador eco de los marginados. Al final de cuentas, ese es el punto, ¿no? Cuando una persona comparte toda esta cuestión literaria que tiene o que va cargando consigo mismo,
se abre otro mundo y es lo interesante, ¿no? ¿Cuántos de aquí que nos están viendo comparten lecturas? ¿Cuántas veces hemos platicado de forma apasionada una lectura, una novela o algo que nos está llamando? Entonces la idea es justamente atrevernos a compartir todas esas lecturas. ¿Sí? Nos comenta Osiri Beltrani, saludos a todos, aquí apoyándolos. Gracias, Osiri, saludos. Julia, ¿algo que gustes agregar? Bueno, desde mi punto, pues realmente este acercamiento hacia la lectura fue de forma más personal. No me pasó igual que a Toño, no hubo alguien que me estuviera instruyendo, simplemente fue el interés por tener un poco más de bagaje cultural. Fue eso lo que a mí más me fue incentivando, y también encontrarme a personas que considero yo intelectuales, no sé, Rogelio, Antonio, entre otras personas de este mismo círculo que te van llevando de alguna forma de la mano, te van induciendo, te van nutriendo con títulos. Y resulta curioso que también dentro de mi familia tienen bibliotecas, pero que en estas bibliotecas no son tomadas en cuenta, o a veces simplemente dicen, es que vamos a desechar estos libros. Entonces, desde ese punto a mí me empieza a interesar un poco más la literatura. Bueno, ya que estamos metidos en la literatura, me provoca curiosidad, y retomando la cuestión de la vanguardia, ¿cuáles son las lecturas que los tocaron y los hicieron pensar en este movimiento? ¿A quién tuvieron que leer para decir, esto tiene que ver con lo que estoy haciendo, o este autor, este libro me está dando luz para respaldar lo que yo estoy haciendo y sintiendo y pensando? ¿Quiénes serían? ¿O qué textos serían? Bueno, hay un texto que a mí me gusta mucho, y creo que hay personas que yo se los comparto y digo, esta literatura es muy sencilla, muy dinámica, te transmite, lo tiene todo. O sea, es muy pequeña, compacta, la lees en 45 minutos, es para juventud. Así, Batallas en el Desierto de José Emilio Pacheco. Yo precisamente la encontré en la biblioteca personal de mi tío, porque ya iban a desechar varios libros, y este libro lo encontré, lo empecé a leer y lo leí en 45 minutos, me fascinó. Al día siguiente se lo compartí con personas, y con varias personas, solamente una de ellas lo leyó. Entonces desde ahí empezamos, ¿no? Y a mí ese libro me fascina, porque te habla de un México, de una realidad desde ese punto del siglo pasado, del siglo XX, y cómo tenían este punto de transformación, pero lo tiene todo, es muy didáctico. Otra autora que me gusta mucho y que pues, realmente no es mencionada, y es uruguaya, me encanta, es Delmira Agustini, me fascina muchísimo. Y bueno, sería una de las personas que a mí más me han movido. Y Carlos Fuentes también, y Ernesto Sabato también, que fue por recomendación personal, El túnel, por parte del compañero Rogelio Ticante. Todos ellos son latinoamericanos. Sí. Es mucha alegría esta gran pregunta y esta tarde estando con ustedes. El primer número va dedicado a la literatura latinoamericana. Cicuta de Oro, la vanguardia contracultural. El primer número va aclamado por todo el propósito de buscar estas lecturas de autores, escritores apasionados. Y uno que en específico que quiero compartirles, como toda la experiencia de mi vida, Roberto Bolaño. Tuve una tragedia que fue amor convertido en amor transmutado. No es tragedia porque el mismo hecho de que me llevó a buscarlo, a referir, era un balance, una ancla de
que fuera real en mi vida. En lo personal, con mi pareja Julia Marlene, es un motivo mucho que están llevando todo esto por delante. El primer acercamiento con Roberto Bolaño fueron distintos libros de él, tanto los que he podido llegar a leer, he estado ahora sí apasionado. Y en algo a esta pregunta que nos hace la maestra Montserrat, es los detectives salvajes, por el hecho de que dentro de Juan Madero, en su búsqueda por encontrar escritores, poetas, se encuentra Ulises Lima y Arturo Belano, y ellos, en búsqueda del estridentismo, encuentran a Cesárea Tinajero, el personaje dentro de esto, y está asociado Cesárea Tinajero y el estridentismo con Manuel Maples Arce. Es una convicción de llevarlo también en un diálogo transcurrido en estas semanas que fue transmitido. Y en este personaje que es Arturo Belano, que es el alter ego de Roberto Bolaño, empieza a escribir de lo real vicerrealista. Pero los real vicerrealistas era el movimiento de vanguardia que ellos hicieron en sus manifiestos, los infrarrealistas. Creo que se deben acercar a ello para empezar a ligar qué son los acertijos que nosotros, el grupo, la vanguardia, Cicuta de Oro, está dejando en todos ustedes. El arte latinoamericano, ya mencionado por aquí la doctora Barrientos, y también Roberto Bolaño, entre todo este personaje que ha llevado a esto. Pero dedicado en el origen número 1, que pronto lo leerán en la revista, viene dedicado a Joaquín Huinfón. Este personaje dentro de la novela, él estaba obsesionado, apasionado por estos jóvenes que iban a sacar su revista. Entonces tenía que ver con la serpiente y el águila. En ellos entonces el arquitecto, son claves, son piezas que pronto también el arquitecto Miranda saldrá. Están ligadas estas piezas, están jugando dentro de esta cosmovisión del tarot. Este personaje de Queen estaba obsesionado por darles la publicación dentro de esta novela a los realistas, y empiezan a moverse para crear a todo ello. Menciono también a La Estrella del Instante, que tiene que ver con todo lo que transcurrió el golpe de Estado en Chile, y tan solo se los menciono. Estrella del Instante nos da esa referencia a la bandera de Chile. Y algo que quiero, antes de dar inicio o dar todo continuación, antes de cederle la palabra al maestro Antonio, ayer estaba viendo a Facundo Cabral, un gran trovador, un gran protestante, y que también fue asesinado. Algo que quiero citar a través de Facundo Cabral con sus palabras: el diablo fue al mar a escribir la historia del mundo, pero no encontró agua. Dios se lo había bebido. Juan Comodoro, buscando oro, encontró petróleo, pero se murió de sed. Facundo Cabral. ¿Tus autores son Híjoles. libros, obras? Creo que ya la mayoría de aquí de mis amigos y los que están aquí saben que, que cada quincena que me llega estoy gaste en libros, porque creo que es la mejor, y para mí la mejor inversión que puedo hacer. Híjoles, puedo hablar de muchos autores, pero de los que más me han tocado y de los que más me han movido, y no, o sea, por toda esta complejidad de historia, es tal vez para algunos sea aburrido, ¿no? Pero a mí me gusta muchísimo y siempre lo leo constantemente. Es Gabriel García Márquez con 100 años de soledad. Para mí prácticamente es una antología de toda una familia, de toda una historia generacional. Y yo, como estoy tan obsesionado con estas cuestiones de las generaciones, y ahorita lo van a ver por qué, porque habla justamente sobre estas transmisiones que se van dando entre familia, creencias, ideas. Entonces, para mí fue como que el clic de comenzar toda esta odisea de la inmersión literaria. Posterior a eso, yo aquí ya me considero un tanto posmoderno, porque de la nada me llamó la atención un libro que se llama, lo citaste hace unos momentos, Leer la mente, de Jorge Volpi. Yo dije, caray, ¿de qué me va a vender este autor? ¿No? Empiezo a leer ese ensayo tan hermoso, que es como plantea cómo la ficción ha determinado justamente algunas cuestiones reales, y cómo a través de la ficción se va dando una
propuesta de supervivencia, entre otras situaciones, ¿no? Entonces me enmarco en esa travesía de investigar quién es Volpi. Me voy dando cuenta que tiene toda una trayectoria literaria y que llega en el punto en donde me gusta esta parte de la generación del crack, que para mí es un movimiento que me obsesiona, me encanta porque es una propuesta literaria, una propuesta de saber novelar el arte de México, pero desde otra perspectiva, de no caer en los mismos cánones que era siempre. Si eres mexicano vas a hablar de escenarios como tal, ¿no? O sea, prácticamente la generación del crack o el movimiento del crack se atrevió a ir más allá de esos escenarios y a poder catalogar este tipo de novelas que a mí me gustan muchísimo, que se les llaman de novelas de profundidad, es decir, novelas complejas. No es nada más conformarme con leer una sola lectura y ya, sino que es darle diferentes interpretaciones. Entonces es en esa parte donde yo estoy ahorita con esta parte. Le recomiendo mucho a Jorge Volpi. No es complejo el autor, tiene mucha sátira en sus novelas, en sus escritos, y mantiene una línea de detectives que lo hace apacible realmente. Entonces yo en lo personal recomiendo mucho a Jorge Volpi, también a los demás que formaron parte de la generación del crack. Vaya, son con los que estoy actualmente enamorado. Bueno, hay una pregunta también con la que me gustaría cerrar este espacio. ¿Conocen o se han dado a la tarea de buscar otros movimientos de vanguardia, ya sea a nivel local, regional, estatal, en nuestro país o en Latinoamérica? Sí, claro que nos hemos dado la tarea, tanto como todas las vanguardias, y es algo que no, tal vez sea un poco contradictorio a lo que ahorita en este momento voy a decir, pero las vanguardias dejaron de existir, porque es un movimiento europeo occidental donde se maneja todo este propósito de las vanguardias. Es un término por Guillermo Apollinaire que hace dentro de las críticas y surge todo dentro del arte pictórico, los sismos, las vanguardias. Entonces era romper todas esas estructuras de las academias enseñadas, y dentro de cada manifiesto que empleaban tanto los cubistas, dadaístas, surrealistas, todos los futuristas, y entre todos los más que se han dado, el minimalismo, el arte abstracto, el futurismo y todas las diversidades que hay. En la actualidad es muy difícil manejarlo dentro de los grupos como vanguardia, pero el mismo hecho es de protestar, de hacer una lucha, porque lo que nosotros estamos haciendo es volver a construir, volver a regresar a ese ciclo, volver a reestructurar y establecer estos hechos de que nos han puesto la pared para encasillarnos a través de solamente un beneficio económico. Dentro de todo lo que hay aquí en Latinoamérica, hay grandes luchas, grandes grupos colectivos que existen y han existido, y creo que todos tienen un propósito y de qué hablar, desde el punto de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, de la lucha de los maestros, de también la independización de los teatreros, de hacer también teatro en las calles, de llevar el performance, también los grupos de artistas pictóricos, fotógrafos. Hay una gran diversidad en Latinoamérica. ¿Y por qué sucede en Latinoamérica? El hecho mismo como países tercermundistas, las carencias, las faltas, los golpes de estados, las revoluciones, el trato de blancas, los narcos, la prostitución, los secuestros. Hay temas tan grandes que se encuentran en Latinoamérica, y cada punto se han hecho estas organizaciones o grupos de qué hablar, de qué luchar, hasta los temas del feminismo también en la actualidad, hasta las madres en la búsqueda de los hijos desaparecidos, de las hijas desaparecidos. Hay grandes diversidades y de qué punto se hablan, pero hay algo que tenemos que mencionar ahorita. La cultura es una manera de aprovecharse, una manera donde los políticos o los pensadores también se aprovechan de ello para llegar a la candidatura, o es una línea de donde pueden sacar sustento económicos. Me he tocado con personas que hacen un trato totalmente fuera de lugar, y eso es de qué tenemos que hablar. Por eso nosotros lo denominamos una vanguardia, para volver a establecer todas las normas a través de un discurso correcto, a través del conocimiento, a través de lo que se hace. Entre estos puedo mencionar
a un gran artista, Omar Gasca, que es maestro de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana y también es ensayista, crítico, lleva toda una propuesta en la ciudad de Jalapa. También nos establecemos sobre ese conocimiento para llevar que encontramos en nuestra localidad donde grupos, donde se encuentra la literatura, artistas que están siendo rechazados o no son mencionados. Por eso encontramos ciertos espacios para llevar todas estas comunicaciones. Los espacios independientes no se buscan desde la cama o detrás de una pantalla. Se tiene que salir a las calles, se tiene que abrir puertas, se tiene que buscar, se tiene que hacer. Los institutos, ¿qué nos hacen? Nos rechazan o nos desplazan porque no tenemos una extensión curricular o no pertenecemos a ciertos gremios. Eso es la realidad, eso es lo que pasa. Hay una localidad que totalmente está fuera del lugar. Entonces nos hemos acercado a diferentes grupos, a diferentes amigos. Por eso mismo, Cicuta de Oro tiene las puertas abiertas para los que quieran ser escuchados y también nosotros transmitimos conocimiento. Tenemos artistas amigos que muy pronto saldrán en entrevistas, saldrán en estos diálogos, como este espacio de Sala Magrima, que también es una vanguardia, también es un movimiento. También es una organización independiente que está llevando la literatura a todos los espacios y la gente que se acerca a ellos. Entonces, en Latinoamérica, si hay movimientos, si hay organizaciones, si hay colectivos, si hay grupos también que llevan una lucha. Desde su trinchera, desde su punto de vista, su voz tiene que ser escuchada. Gracias. ¿Algo más, Julio, que deseen agregar? Yo creo que no es, ¿cómo? Se me traba la lengua. Es imposible no dejar de percibir o de pasar los contextos que estamos experimentando, y más aquí en América Latina, ¿no? Si hemos visto a lo largo de todo este tiempo que hemos existido, vemos que la mayor parte de las luchas y movimientos sociales, si bien tienen su origen en otros puntos, pero comienzan a desplegarse en América Latina. Entonces, complementando esto que menciona el maestro Rogelio, es importante mirar a esos movimientos. ¿Cuántos movimientos sociales no hemos tenido aquí en Papantla? Nada más, ahora sí, sin contar el EZLN, han existido más, pero por lo mismo no han sido tomados en cuenta. Entonces, a partir de esto y respondiendo a tu pregunta, si hay vanguardias, en lo personal la única vanguardia que yo he conocido y que he palpado, por decirlo de esta manera, ha sido el estridentismo. Pero de ahí en fuera no ha existido como tal algo más de un movimiento cultural, ¿no? Entonces, en este sentido, la propuesta que tenemos en Cicuta de Oro es ser esa punta de lanza para poder generar, ya si bien un movimiento o una idea de trabajar el pensamiento crítico, porque realmente hace falta un pensamiento crítico aquí en Papantla para trabajar todas las aristas culturales, desde la literatura, la musical, la teatral y la pictórica. Realmente hace falta, y no lo decimos de una manera, ¿cómo es la palabra? Subversiva, sino de una forma en que es necesaria, porque volvemos a este punto y creo que sería como entrar al mismo discurso constante, ¿no? De realmente se está haciendo arte en Papantla. Entonces, vaya, no me voy a meter al mismo tema porque es volver a retomar lo mismo, pero la idea es justamente detener ese ciclo y volverlo a reestructurar a partir de un pensamiento ya más crítico, más analítico, porque realmente yo parto de este punto, ¿no? ¿Qué estamos dejando a las generaciones que están detrás de nosotros? Entonces, para mí sería como que finalizar ese punto. Ok, gracias. ¿Marlene? Bueno, en cuanto a vanguardias que han existido, nosotros como parte de este grupo también ha sido importante documentarnos y esa constante investigación desde diferentes puntos. Hemos investigado la literatura también y todas las transformaciones que ha sufrido y que se han llevado a cabo. Y también tomando en cuenta las vanguardias, como si bien mencionaba Antonio, del estridentismo. Lo curioso es que el estridentismo no surgió aquí en Papantla, sino
sino que primero fue en Ciudad de México y luego se lleva hacia la ciudad de Jalapa. Entonces, eso que sucede del estudiantismo es que aquí, como mencionamos y seguimos mencionando, han existido fuga de mentes maestras, así yo lo quiero decir. Entonces, nosotros queremos reestructurar eso y queremos hacer verlo aquí en Papantla. Bueno, ese sería mi comentario. Gracias, Marlene. Para finalizar, tenemos la lectura en voz alta del artista Rogelio Cuauhtémoc. Sí, esto va dedicado al infrarrealismo. Su alter ego Ulises Lima dentro de los Detectives Salvajes, pero el mejor amigo de Roberto Bolaño, Mario Santiago Papasquiaro, en honor al maestro Papasquiaro. Canción implacable. Me cago en Dios y en todos sus muertos. Me cago en la hostia y en el coñito de la Virgen. Me cago en los muertos del Dios de Dios, en la soberbia de Federico Nietzsche y en el cuerpo tembloroso de mi alma, y en las ortigas al aire del ateo, en la muerte prematura de los justos, en la fugacidad del coito y sus centellas, en el verbo animal, en la imaginación rizoma, en los textos del saber tan detestado, en la raja de los mundos, yo me caigo, concentrado en el incendio de mis poros, en este alcohol maleza que me simbra, en el ojo infinito de mis huellas, en el furor salvaje del desmadre, en el imposible muerte y sus ofrendas, en el barro del áspid que calienta, en las rocas de la amada, en la levitación de mi calaca, en el cojo corazón de lo innombrable, en el lep acuoso de mis llagas, en la vitria de sazón de mi asesino, en la mano del placer, en la droga anidada en sus colmillos, en el logro filantrópico y su esposa, en la tumba del azar tan manoseada, en el germen de la lírica, que es caca, es la moniga aérea, en las lagañas topas, en el cráneo todo esplendor de Charleville, en las ratas que aún huyen en el mar ebrio, en lo blando, en lo fofo, en lo inerme, en el eructo de éter de los sapos, en la sangre hirvientes, en las sombras, en la rosa gargajo de las albas, en el vidrio incesato de que he escogido, como cae en las barrancas de Venus tumefacta, en el platón del festín, en las basinicas de la tregua, en el hongo podrido y su tridente, en el genealógico tumor de la Army, en el extenso linaje de la mierda, abismo y resplendor, azar y viento, vena abierta de coxis a clavícula, regazo de embriaguez, llamas de arpas esbozadas en la ingles, sin axilas, de Dios sin metamuertos, en el suave y múltiple rumor que hacen dos lágrimas, en el mar, en sus desiertos y en mí mismo. Papasquiaro. Gracias. Bueno, esto ha sido una entrevista con Cicuta de Oro. Queridos amigos, les agradezco mucho que hayan seguido este espacio. También agrego que los amigos de Cicuta estarán al tanto de sus comentarios. Pueden dirigirse a ellos a través de su fanpage. Cicuta de Oro, ahí nos encontramos, ahí estaremos subiendo información, videos y justamente trabajar con la cuestión de la parte crítica cultural desde un punto de vista más objetivo. También en la página YouTube, como Cicuta de Oro, están 2 videos actualmente. Próximamente en esta semana sale la entrevista de Sala Maglima, también una entrevista con Víctor Sandoval, la entrevista del arquitecto Eduardo García Miranda y al músico José Yair Hernández. Gracias amigos por habernos acompañado a lo largo de esta transmisión. Igual cualquier duda, comentario, nos encantará escucharlos y leerlos. Muchas gracias. Nos vemos.